molta gent de Menorca, el qual m'alegra molt, que l'Escola de Salut Pública és una de les intencions que sempre tenim, fer qualque acte obert en el públic, dirigit a la població menorquina, que no sigui una cosa tancada ja en el Llatzeret des que participam a l'escola, sinó intentar-nos obrir, i els actes d'aquest tipus realment tenen bona resposta. Ara ho faré en castellà perquè és ponent, com per si també hi ha gent de fora que també està convidat a participar en l'escola, etc. Bueno, es para mí una gran satisfacción y para la Escuela de Salud Pública también poder presentar hoy a Nicolás Olea, que es un experto en salud ambiental y gran conocedor del amplio espectro de sustancias químicas presentes en el medio ambiente que pueden tener efectos sobre la salud humana y especialmente lo que se refiere a los llamados disruptores endocrinos, que es una materia en la que es un reconocido experto internacional. He tenido la satisfacción de participar con Nicolás en proyectos conjuntos y doy fe de su amplia visión sobre la constelación de contaminantes que nos envuelven y cuyo efecto sobre la salud humana se combinan. Es catedrático de la Universidad de Granada y fue el primer director del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada entre 2011 y 2018. Actualmente es el líder de un grupo multidisciplinar que estudia el medio ambiente y la salud humana, con especial atención a los contaminantes químicos con actividad hormonal y el cáncer hormonodependiente. Ha organizado 10 conferencias nacionales sobre disrupción endocrina, celebradas en España durante los últimos 15 años, y es experto evaluador de los programas de investigación de Dinamarca, Francia y la Unión Europea en disrupción endocrina y experto en el Comité de la Unión Europea sobre riesgos emergentes. El grupo que dirige ha contribuido aportando información, en ocasiones con carácter regulador, al conocimiento de la exposición humana a disruptores endocrinos y su efecto en la salud humana, fundamentalmente en momentos de especial susceptibilidad como el embarazo, la infancia o la pubertad. Además, ha identificado nuevos factores ambientales implicados en la etiología de enfermedades comunes e investigado el efecto combinado de distintas exposiciones, incluidos los materiales plásticos. Esta conferencia se enmarca dentro de los coloquios Josep Miquel Vidal de la Escuela de Salud Pública de Menorca, a la que damos el nombre genérico de Humanismo y Salud Pública en recuerdo a la figura de Vidal, que la mayoría de los aquí presentes recordaréis, que era una figura humanista, enciclopédica y un gran defensor de los valores naturales y ambientales en general y de Menorca en particular. Y de hecho, yo pienso que fue uno de los impulsores clave de la declaración de Menorca como reserva de la biosfera, de la que justamente este año se cumplen 30 años, motivo por el cual el Consejo Insular ha querido dedicar este año precisamente al tema del agua y a lo largo del año están haciendo distintas actividades relacionadas con el agua y esta conferencia se enmarca un poco dentro de estas acciones. Y el tema que va a abordar es un tema muy relevante de salud pública, como es el papel de agua como transmisor de contaminantes químicos. Muchas gracias, Nicolás, por aceptar la invitación a dar esta conferencia, en la que estoy seguro que va a transmitir la esencia de los conocimientos adquiridos a lo largo de tu dilatada carrera investigadora y de persona comprometida con la salud de la población. Y además te colarás con entusiasmo porque te conozco bien. Cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Un placer estar aquí. Considero que es uno de los foros más exquisitos que tengo ocasión de presentar. No es la primera vez, creo que es la tercera o cuarta vez en esta habitación o en el Ateneo o en diferentes sitios. Siempre el discurso es el mismo, ¿no? Llevamos muchos años estudiando factores ambientales y riesgo de enfermedades comunes. Cada vez está más fundamentado que hay un peso enorme del medio ambiente en esas enfermedades comunes, con algunas noticias muy negativas, ¿no? Comentaba con una compañera que hace una semana en la revista de clínica más prestigiosa, The Lancet, se publica que ha analizado la incidencia de cáncer y el riesgo de padecer cáncer entre las diferentes generaciones, las quintas que decíamos nosotros antes, ahora se llaman las generaciones, pues los millennials ya, y probablemente también la generación X y después la última que es la generación alfa, pero los millennials van a tener
antes de los 50 años, más riesgo de padecer cánceres comunes, 29 tipos de cáncer, que generaciones previas como nosotros, que yo soy un auténtico baby boomer. Ahora me he enterado, soy de los 50 y somos del baby boomer. Eso indica que los patrones de enfermedad están cambiando de forma llamativa, y uno de los comentarios últimos de ese trabajo tan complejísimo, con tanta gente que ha intervenido, es: si cáncer es una enfermedad de la edad avanzada, ¿qué va a pasar cuando esos millennials tengan la edad de cáncer? Dice, va a ser una tragedia. Ya lo dicen, ¿no? Nosotros estamos en mala situación. En España, 1 de cada 3 machos y 1 de cada 4 hembras se encontrará con cáncer si llega a los 72 años. Si metemos en esa estadística cáncer de piel, no melanoma, es 1 de cada 2 varones y 1 de cada 3 hembras. Dice, aumentar esa estadística es terrorífico, porque va a ser una enfermedad común, muy común, que ya lo hay. Bien, pues en publicaciones de Lancet acaba diciendo que fundamentalmente no son factores genéticos, son hábitos y exposiciones. Y tienen el atrevimiento de decir en letra pequeñita, escrito en el último párrafo, donde uno le permiten las publicaciones decir lo que piensa, que mucho ligado al cambio en las exposiciones químicas a las que estamos asistiendo. Mirad, hemos cambiado clarísimamente el medio físico donde se desenvuelve nuestra vida. Yo tengo por ahí fotos antiguas de la cocina de mi casa, el suelo era de terrazo, las paredes de alicatado, los muebles de madera, las cortinas de lino viejo y el techo de escayola. Ahora, donde viven mis nietos, el suelo es de PVC rico en eftalatos, las paredes son de resina epoxi, los muebles son de IKEA de melamina, las cortinas son de poliéster y la resina es epoxi en la mitad de las pinturas. Hemos cambiado radicalmente el medio ambiente donde se desenvuelven las personas. No solamente con el sentido de las exposiciones dentro de casa, el indoor, que llamamos ahora al interior de la casa lo llamamos el indoor. Bien, las exposiciones, sino incluso al origen de esos materiales. Los arquitectos catalanes que me llaman un año sí, otro no, a que les cuente esto, les digo, pero si es que antes, igual que comíamos de cercanía, construíamos de cercanía. Los ladrillos venían del ladrillero de al lado y los elementos eran cercanos. Ahora todos los elementos de cualquier casa moderna, como este suelo o esta alfombra de poliéster o de PVC o de vinilo, son productos derivados del petróleo. Es decir, nos han comido completamente el espacio, la producción y todo, y queremos que las cosas sean distintas. Pues no, no son distintas. Vamos a empezar, porque si no. Agradezco a los diferentes financiadores, porque no nos ha faltado nunca el dinero y hay que ser agradecidos. Y a una cosa curiosísima, esto de aquí es la constitución en marzo de este año del Grupo de Endocrinología y Medio Ambiente de la Sociedad Española de Endocrinología. Los endocrinos, mirando al medio ambiente. Me dice, oye Nico, ¿por qué no te vienes y organizamos un grupo de medio ambiente? Le van a preguntar a los pacientes dónde viven y a qué se dedican. ¿Queréis? La tragedia de las tragedias de España es que tú tengas un niño con 11 años y estés viendo una historia de una leucemia de un niño de 11 años y no está recogida la profesión de los padres. Digo, pero alguien tendrá que enterar si el padre o la madre lleva 20 años despachando gasolina en una gasolinera, porque entonces sabes de dónde viene esa enfermedad. ¿De acuerdo? Es decir, por fin se van a empezar a preocupar de qué está pasando. Y me dice el presidente de la sociedad, así vamos a poder dar recomendaciones en salud pública. Y les digo yo en voz baja, digo, no, así le vamos a poder enseñar a tus médicos qué es lo que está pasando. Porque hay un desconocimiento muy importante en la parte clínica de los factores ambientales. Esto es de ayer, con una paisana de ustedes, con Francina Armengol, que nos recibió en el Congreso de los Diputados, conoce bien a Recero, y le presentamos ese documento que se los pasaré, de una declaración de principios para reducir
los compuestos químicos, para que la administración y los políticos tomen conciencia de que esto es un problema grave, y tuvo la gentileza, porque conoce muy bien a Recero y porque le tiene cariño, de durante media hora asistir, recibir y después pasar con los grupos políticos, sus representantes, y por la tarde en el ministerio. Yo iba a decirlo, pero no lo puedo decir. No. Bueno, bien, el caso es que la declaración de futuros sin tóxicos está a su disposición. Aquí empezamos. Después de 76 millones de euros y 5 años de financiación, de medir a qué se exponen todos los europeos, de todos los rangos de edad, ambos géneros, norte, sur, este y oeste, acabamos el estudio Human Biomonitoring for You, ¿de acuerdo? Y la página que soporta la Unión Europea oficial, que se llama HBM4EU, declara en la primera página que los resultados son claros. Los europeos están expuestos a alarmantemente altas concentraciones de compuestos químicos ambientales. Y lo dice con letras de oro después de 74 millones de dólares, de euros de inversión. Y la mayor parte de ellos derivados del petróleo. Y cuando nosotros hablamos de que estamos expuestos a compuestos derivados del petróleo, todo el mundo se acuerda del Prestige, ¿de acuerdo? De los voluntarios sacando chapapote entre las piedras en las costas de Galicia. Y esto sería la forma, más grosera de estar expuesto al petróleo. La forma más habitual de estar expuesto al petróleo es así. En la orina de todos, esta es mi orina, que Recero me analizó, hay toda una serie, en este caso 37, porque se midieron 37 compuestos químicos derivados del petróleo. Parabenos de los cosméticos, benzofenonas del filtro ultravioleta de la crema solar, bisfenol A del plástico policarbonato, todo compuestos contaminantes que acceden al organismo humano, como han demostrado los estudios de biomonitorización. Esto es el ejemplo de los eftalatos. Están en la orina del 100% de los niños de Menorca. ¿De acuerdo? Cuando yo le digo los niños de Menorca, pues tú lo sabes, ¿no? Mean bisfenol A, mean plástico. Y entonces las madres salen corriendo y miran en la escupidera a ver si está el casco del Playmobil. Y dice, aquí no está el casco del Playmobil. No. Lo que están son los componentes de ese polímero que ha invadido nuestras vidas, que es el plástico. Y están en la orina de todos los niños. Publicado. El 100% de los niños mean bisfenol A y talatos, que son componentes que una de las cosas más llamativas, que muchos de los que estamos aquí, entre ellos yo, nunca meamos cuando teníamos 4 años. No había. No existían. Era cero. Después lo vamos a ver. Entonces, lo sabemos. Aquí están las personalidades. Miquel Barceló, mea talatos, Karma Roscalleda, macaco, mea plástico, pues para demostrar que en el bote de orina está toda esa vergüenza. Hay una preocupación ambiental, como hoy vamos a hablar de agua, y esto es un documento muy interesante, el informe sobre calidad del agua, publicado este año, 2024, del Ministerio, 2010-2021. 462 páginas de estadística. Y dijo, bueno, vamos a ver cómo está Baleares, porque voy a ir allí a Menorca. Y digo, tengo que hablar de los nitratos. No están reportados. No es que no haya. No han mandado los datos. A ver, he cogido una primera hoja, porque como todo el mundo está tan interesado aquí entre la calidad del agua y los nitratos, datos del año 22, último año recogido. Pues no digo, me estaré equivocando. No, hay 0 muestras. Alguien tendrá que espabilarse y mandar las muestras. A lo mejor no las manda porque le salen muy altas. Pero seguro que se están haciendo. Bien, esto es la información que se produce y que está recogida en ese libro y que será defectuosa, tendrá pega, pero sabemos que por lo menos se puede investigar y estudiar. Hay otra forma más importante que tiene una inversión económica importantísima, que es la calidad del agua de bebida. Es decir, la estructura que tiene el Estado
autonómico y nacional para asegurar la calidad del agua de bebida es increíble. La cantidad de funcionarios, expertos que hay, de farmacéuticos, de todo, para que el agua esté certificada. Yo digo, ya lo único que falta es que esté el arzobispo en la fuente bendiciéndola y para que el agua, además de pura, sea bendita. ¿De acuerdo? Nada. Pues eso es toda la estructura que ha construido el Estado durante el siglo XX para asegurar esa calidad. Aquí está el gran decreto de calidad de agua y el documento 23 que lo desarrolla. El Congreso de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental eran todos los funcionarios de la autonomía viendo a ver cuáles son las nuevas cosas que hay que averiguar, porque el agua está certificada, pero ahora no han puesto más tareas, dicen ellos. Pues esto es lo que hay que medir. Ahora en el agua hay que medir acrilamida, amoníaco, arsénico, boro, bromato, cadmio, cloruro de vinilo, es decir, el PVC, el cobre. Y paso a la siguiente. Y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, 20 perfluorados, 256 plaguicidas, los trialometanos. Es decir, vamos a saber del agua más que nunca. Y todo esto tiene que implementarse porque no es ya solamente la orden ministerial, es además el reglamento. 365 páginas para decir, y todos nerviosísimos diciendo esto quién lo va a medir y cómo lo va a medir, porque son profesionales comprometidos y tienen que hacerlo. Pero nos da una idea importantísima de qué es lo que hay en el agua y por qué les preocupa tantísimo el agua como forma de exposición. Bien, aquí empieza la conferencia. Contenido. Hormonas en tu plato y en tu vaso. Producción, envasado y distribución y preparación de alimentos y bebidas. El agua del grifo y el agua embotellada. A ver si lo sé. Y exposición a plásticos. Pues muy rápido. Nosotros nos metimos en esto porque hace más de 30 años, en el año 92, se definió que había evidencia más que suficiente ambiental en animalitos para ver que estaban pasando en la naturaleza cosas raras, ¿no? Aumento de tumores en animales, comportamientos anómalos, fracasos en la fertilidad y en la fecundidad. Era como una especie de plaga, años 90, de desastres ambientales en especies animales salvajes. Entonces, Theo Colbert, la promotora de todo esto, reúne a los clínicos, a los médicos y le dice, oye, todo este despelote que está ocurriendo en la fauna salvaje, ¿no está pasando en humanos? ¿No hay problemas hormonales? Y entonces empieza a construirse toda una hipótesis que en principio es ambiental y después es humana, que es el efecto de la exposición ambiental a contaminantes que alteran las hormonas. Y eso se tradujo con el nombre de disruptores endocrinos. Son sustancias químicas que, como dijo un compañero, un joven el otro de una conferencia, yo le estaba contando de que el ovario se comunica con la mama a través del estradiol y el testículo, en lugar de por el cerebro, por el músculo, yo digo, y el testículo con el cerebro a través de la testosterona. Y eso que son las hormonas pueden ser hackeadas por sustancias químicas que entran en nuestro organismo y equivocan ese mensaje. Entonces, los disruptores endocrinos son hackers de ese mensaje hormonal. No hay más de 50 hormonas, ¿de acuerdo? Y yo digo siempre, hay 145.000 compuestos químicos. Compañera, ayer publicó a lo grande la Asociación Americana de Productos Químicos que ha hecho una cuenta y no hay 145.000 compuestos químicos. Hay 354.000 patentados. Es decir, ese número mágico, nos dicen siempre los periodistas, pero ¿cuántos compuestos químicos hay desde el siglo XIX al XX, al XXI que tengan interés industrial? Decíamos 145.000 y dicen ayer, no, son 345.000, de los cuales 70.000 son absolutamente secreto comercial. Se sabe que tienen el número XX2737, pero nadie sabe qué es. 70.000. Publicado ayer. Bueno, pues de esos 145.000 que yo tenía en mi diapositiva, unos 2.000 son disruptores endocrinos. El bisfenol A en el plástico, en el biberón de tu hijo, el triclosan en la pasta de dientes de esta mañana,
El polibromado que tiene este suelo, por ley, como es antiguo, esto tendrá ya más de 5 o 10 años, ¿no? Este suelo es riquísimo en polibromado. Esto es poliéster, es altamente inflamable porque es petróleo, y entonces lleva un 20% de peso de polibromado para que no arda. El bromo impide que cuando arde prenda, porque el bromo atrapa el oxígeno y impide la llama. Está en el organismo, en todos los organismos humanos. Y están los eftalatos que ablandan el plástico. A ver, le pregunto a la gente, ¿esto qué es? ¿Esto es PVC? Es el mismo PVC del desagüe de tu fregadero, que vino el fontanero a cambiarlo y lo tenía que cortar con una sierra. Y parecía que estaba cortando un tronco. ¿Cómo se consigue que el PVC se haga flexible? Con un 25% de talatos. El mayor uso actual de los talatos es ablandar el PVC. Está en la orina de todos los niños de Mallorca y de Menorca y de Ibiza y de Formentera y de Cabrera. ¿De acuerdo? Porque está en el medio ambiente. Bien, estos son ejemplos de disruptores endocrinos. Y ahora hablaremos también al final de los perfluorados. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas a estas exposiciones? Pues después de 30 años hemos visto que fundamentalmente enfermedades hormonales comunes. El tiroides, el hipotiroidismo. No lo voy a preguntar, pero si yo pregunto aquí, que hay muchas chicas, ¿cuántas están tomando hormona tiroidea? Nos llevaríamos la mano a la cabeza. La hormona tiroidea, compañera, es, te lo digo, la medicina más vendida en España después de los 4 analgésicos más famosos. La hormona tiroidea, la medicina con receta más vendida en España después del Nolotil, el no sé cuál. Hay media España tomando hormona tiroidea y los endocrinos diciendo que esto es una tiroiditis autoinmune, que tu organismo ha rechazado tu tiroides. La madre que los parió. ¿No? Es decir, hormona tiroidea, hormona tiroidea, cáncer de mama, 3,2% anual de incremento, cáncer de próstata, 7,6% anual de incremento, retrasos en el crecimiento, obesidad, un problema de Estado. El presidente de la Nación, antes de dedicarse a las cosas que se dedica ahora, había sacado desde propia gobernación el Plan Nacional contra la Obesidad para que llegando el 2030 no fuéramos el 30% de los españoles obesos. Después se le olvidó y de acuerdo. Bueno, la obesidad, la diabetes, el bajo contagio espermático. En Granada hay más clínicas de fecundidad que farmacias. Como dijeron ayer delante de la señora consejera, abren hasta los fines de semana para poder pillar el óvulo. Abren hasta los fines de semana. Eso no puede ser la solución al problema de fecundidad de las parejas. Con un contagio espermático patético, ya publicado mundialmente. Ni son los pantalones vaqueros, ni la conducción, ni el móvil en el bolsillo. Es fundamentalmente la exposición a estrógenos en las fases tempranas del desarrollo. Imaginaros la hipótesis. La exposición de la madre a contaminantes estrogénicos durante los 3 primeros meses de la gestación de su hijo determina el fracaso de la fecundidad de ese niño cuando tiene 36 años y no preña a nadie. Eso es la hipótesis de trabajo. 36 años para enterarte de que en aquellos 3 primeros meses estuviste expuesta. Bueno, ni miran para otro lado, los propios especialistas. Bueno, obesidad en el niño, pubertad precoz, tú lo has visto y lo hemos estudiado en ISMA, en las niñas sobre todo, y por supuesto déficit de atención, hiperactividad, todo el espectro autista. ¿Le cuentas a los padres de un hijo autista que pudiera haber una causa ambiental y se salen de la sala? Ellos saben que es genético. Y dice, pero si no lo sabe nadie. Si no es genético, no sabemos cómo es ambiental, pero está claro que esto tiene una explicación, o podría tener una explicación que todavía no conocemos. Bien. ¿De dónde vienen estos disruptores endocrinos? Todos del petróleo. Todos los que están aquí, compañeras, todos son de síntesis del petróleo. Ni uno solo sale en la tierra ni cae de un árbol. Son todos de síntesis del petróleo. Imaginaros, el 13% del petróleo va a química fina
Y ahí dice el 4, ayer me corrigieron. El 7% del petróleo va a plásticos. Las gafas de la compañera, bifocales de policarbonato irrompible, no la montura, sino los cristales, esto es policarbonato, que lo hace Lexan en Cartagena, y que son bifocales y valen 400 euros, y son 10 gramos, salen del petróleo. Si yo tuviera un pozo de petróleo y tuviera que vender los barriles a $70, estaría sufriendo cada vez que vendo un barril, sabiendo que puedo hacer gafas de 400 euros. Es decir, la gran gallina de los huevos de oro es el plástico. Es muchísimo más rentable que tú lo quemes en tu coche eléctrico. Es decir, si alguien está interesado en que haya coches eléctricos, son los que venden petróleo, porque lo que quieren hacer es plástico. Bueno, eso será. El caso es que el 42% del petróleo va a electricidad, el 43% y el plástico al 4%. Y estos son los derivados del petróleo, que nos interesa a nosotros. Los plásticos, envases, construcción, ropa, electrónica, automoción, detergentes, jabones, blanqueantes, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas, perfumes, colorantes, jabones, caucho sintético y productos farmacéuticos. Todo viene del petróleo. Así que estamos vendidos y dependiendo de la maravilla de estos productos. Las fuentes de exposición son universales e inadvertidas y las vías son, y aquí nos vamos a quedar hoy, digestiva, respiratoria, dérmica y parenteral. Y la digestiva pues tiene escenarios de exposición en el hogar para la gente normal. Hablamos que la exposición más importante probablemente son los alimentos, la bebida y el agua, por eso estamos aquí, pero también todos los cosméticos. Una mujer española, según el Ministerio, utiliza 14 cosméticos y productos de cuidado personal al día, con una media de 38 componentes. Se dosifica todas las mañanas 376 compuestos químicos. Te lo digo otra vez, 376 compuestos químicos. Y se te pueden olvidar las pastillas de la tensión, pero el desodorante nunca. Porque te lo dicen a media mañana, ¿no? Tío, a ver si ¿te acuerdas? Eso es producto de cuidado personal. Y nuestros mayores enemigos, tú lo sabes, los dermatólogos. Porque estamos hablando mal de algunos componentes de las cremas solares. Vale. Objetos de consumo, el hogar, tu armario y tu automóvil. Hemos cambiado. Las actividades recreativas, la jardinería, el bricolaje y las dos situaciones especiales, esperando un hijo y el medio sanitario. En el libro, ¿te acuerdas? Que ahora ha cambiado de portada, Libérate de tóxicos, había ejemplos de esto. Y aquí, si queréis leer y llevar un disgusto, pues el cóctel tóxico de Bárbara de Menex, Libérate, o esto de un pediatra de Manhattan, que es el gran promotor en Estados Unidos del riego de los disruptores endocrinos, un libro que se ha hecho bestseller y que se llama Más enfermos, más gordos y más pobres, dedicado a la infancia americana. Fíjate que diga de los niños de Manhattan, trabaja en el Mount Sinai, más enfermos, más gordos, más pobres. Esa es su visión de la infancia. Y un desastre enorme de Shanna Swan sobre la cuenta atrás. Una epidemióloga que la mandan de la Sociedad Norteamericana de Epidemiología a que le regañe a los daneses porque llevan años diciendo que está cayendo el contagio espermático y la calidad seminal. Revisa los datos, utiliza el mismo método, analiza los datos norteamericanos y publica el informe global. Está cayendo en los 5 continentes. La calidad seminal va cayendo a cerca de un 2% anual, sin que haya el más mínimo idea de que esté alcanzando un plató o que se esté frenando. Es decir, que si viene un matemático, le echa números, dice, tenéis los días contados. ¿Os acordáis de a la gente, los embarazos, los penaltis? Yo tenía compañeros que se casaron de penalti. Casarse de penalti era que tenía a la novia, te acostabas 2 veces y se preñaba. Imposible. Ahora tienes que jugar el primer tiempo, el segundo tiempo, la prórroga, y a los penaltis a lo mejor consigue preñarte, ¿no? Bueno, es decir, los embarazos penaltis se han acabado. Bien. Nos interesan los alimentos y voy a pasar muy rápido porque esta es la nueva forma de producción de alimentos. Terrible, ¿no? Es la agricultura industrial que llaman ellos.
En la producción de alimentos, pues estamos en una situación muy delicada, ¿no? The Lancet, la revista esta, publicó un número especial hace unos años que se llamaba Alimentación en el Antropoceno. Os aconsejo que lo leáis porque es durísimo, ¿no? Y dice que la alimentación en el Antropoceno representa el mayor reto para la salud y el medio ambiente. Y presentan en el año 2000, ¿de qué año es? ¿Del 21? Del 21, sí. ¿Del 21? No, del 19-20. Yo lo llamo siempre, a ver si sale, ahí está, 2019 AC, que significa antes de COVID. ¿De acuerdo? Porque había una filosofía antes de COVID donde todo iba a ser y después del COVID ya no. Pero esto es 2019 AC. Pues el 2019 AC eran tan valientes como para publicar esto y decir que la producción de alimentos es el mayor instrumento para optimizar la salud humana y la sostenibilidad medioambiental. Y presentan una palabra preciosa a los clínicos, porque esto es de Lancet, a los médicos, que es saludable y sostenible y van de la mano. Dios. Y empiezan a decir que transformar lo que tú comes tiene un enorme impacto para tu salud y para el medio ambiente, porque la producción de alimentos es el mayor fracaso de toda la construcción del medio ambiente. Bien, empiezan a contarlo que hay que hacer una transformación alimentaria porque la dieta global está equivocada. Por ejemplo, mira, esto es la dieta norteamericana. Esto sería para todos los elementos, las carnes, los cereales, el exceso de 600% de consumo de carne en la sociedad norteamericana. Comen vaca cuando en realidad tendrían que comer los granos que está comiéndose esa vaca para que fuera saludable y además sostenible. El mayor ejemplo lo tenemos, bueno, esto es Europa, que no está lejos de Estados Unidos, aunque Estados Unidos, esto es el exceso de consumo de carne, pero el mayor ejemplo lo tenemos en esto. Esto es el desierto de Almería y Granada. Ya han llegado allí las granjas de Lérida, ¿de acuerdo? La crianza intensiva del cerdo. Esta granja, que está repartida por todo el desierto, es mentira que sea verde, eso lo han hecho con el PowerPoint, ¿de acuerdo? Eso es marrón siempre, ¿no? Es como Auschwitz, extensiones enormes de granjas, que tú sabes que hay animales dentro, pero que nunca han salido, que van al engorde, que comen grano, que viene en lo que se llama en España, no sé si lo conocéis, los trenes de la soja, que entran por Barcelona, Tarragona y Cartagena y que se distribuyen como un abanico a todo el levante español a dar de comer a los cerdos. Que se exportan y que han colocado a España a partir de COVID en el mayor exportador de carne de cerdo de Europa, superando a Dinamarca y Alemania. ¿Sabéis dónde se exporta? A la China. Eso es la ganadería española, esa que defiende el Ministerio de Agricultura. Los cerdos intensivos que comen cereal de Argentina y de Brasil, que dejan el pipí en el levante y que se los comen los chinos. Y que han conseguido que el lineal de la carne de cerdo en Mercadona se pierda en el infinito. Yo el otro día estoy midiendo por paso cuánto mide la carne en el Mercadona, ¿no? Se ve allí al final las chuletas, las chuletillas, los borregos, los borreguitos, no sé cuándo. Y vas al de cereales, al de legumbres, dicen estos todo el día, tenéis que comer más legumbres. Y vas al de legumbres y son dos palés de garbanzo, así en vertical, que dice, vamos a comer legumbres, que nos ha dicho el epidemiólogo que hay que comer legumbres. Las lentejas de Canadá, los garbanzos de México y las habichuelas de Estados Unidos. Y los garbanzos se llaman pedrosillanos. Y dices, pero esto, ¿cómo puede ser el garbanzo pedrosillano? Mirad. Bueno, esto es el cerdo, lo hemos hecho en una alimenta, hemos visto que a los españoles nos pasa casi como a los norteamericanos. Nos pasamos en un 3,5% más en el consumo de... No, en un 3,5, un factor de 3,5 en el consumo de carne. Entonces, hay que bajar el consumo de carne y tener en cuenta, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Que uno se da de cuidadoso en su dieta porque consume kiwis
y no se da cuenta que los kiwis vienen de Nueva Zelanda, que han hecho 22.200 kilómetros para aliviarte a ti el estreñimiento. ¿De acuerdo? 22.200 kilómetros de viaje. Eso tiene un impacto ambiental tan enorme, que es mejor que siga estreñido. ¿De acuerdo? Y no contribuya al estercolado, pero no comas kiwis de Nueva Zelanda. Bueno. O las legumbres con apellido. Me da miedo, ¿no? Porque antes había garbanzos, lentejas y habichuelas. Ahora todo tiene apellido. Yo digo, esto lo tendrían que vender en la joyería, ¿no? Porque es el garbanzo pedrosillano. Origen, Estados Unidos. Esa es la legumbre que llega a España. El campo completamente abandonado y la legumbre allí. Bueno, compra alimentos de temporada, el pescado no lo vamos a saltar porque es una tragedia con el cadmio o con el mercurio, y pasamos muy rápidamente sobre pesticidas porque nos atañen el agua. Esto es de hace 20 años. Los pesticidas en la dieta, y no éramos europeos y se empieza a medir y vemos que hay controles del pesticida y Alemania retira las naranjas españolas porque tienen clorpirifos, que se acababa de prohibir el año anterior. Al año siguiente España denuncia a los turcos porque tienen clorpirifos, otro pesticida prohibido, todos echándose uno a otro. Y lo que nos han dicho es que mirad cómo han caído las ventas de pesticidas en España, la transformación verde en Europa, ¿no? Y me dice el matemático, ¿tú te has fijado en el eje de ordenada? Empieza en 350.000. Si lo pones en cero, la caída no existe. Es decir, las ventas están completamente estabilizadas con un país que es el campeón, que consume, compañera, 78 millones de kilos de pesticidas consumimos en España. El campeón de Europa, por encima de Francia y de Alemania y de Italia. 78 millones de kilos de pesticidas, 80 millones de kilos para 40 millones de habitantes. Yo digo, voy a reclamar mis 2 kilos. Dame mis 2 kilos que yo los guardaré para quitarlos del mercado. Y están convenciéndonos de que hay una transformación verde del cultivo. Bien, aparecemos en la lista, ¿no? Porque hay gente que consume más, ¿no? Estados Unidos, Brasil, bueno, pero España aparece en la lista como el principal país europeo en consumo de pesticidas. Y cuando tienen que ir al ministerio a sacarle los datos, porque son públicos pero no los dan, nos enteramos en el año 19, fue el último año que dio, que España ya consume 12 millones de kilos de glifosato. ¿De acuerdo? Completamente puesto en entredicho de cuál es su seguridad, pero ahí está. La Unión Europea prohíbe los pesticidas por su daño ambiental y inhumanos tan importantes. En el 2018 cae el linurón, en el 2019 el nonilfenol, en el año 20 el clorpirifos, en el año 21 el mancozeb. Tienen 476 y van a 1 por año. Yo les digo a la Unión Europea, pero nos van a dar las uvas prohibiendo pesticidas a 1 por año, cuando la evidencia de toxicidad es abrumadora. Y el día que lo prohíben, pelillos a la mar. Ni hay responsabilidad, ni hay reparación del daño, completa impunidad del uso bestial durante los años anteriores. La ESA mide el residuo de pesticidas, 110.000 muestras, 11.000 muestras, y los números son los de siempre. El 51% de lo que comen los europeos no tiene ningún pesticida. El 47% tiene algún pesticida y solamente 1,6% están en pecado porque tienen algún pesticida por encima del límite que ellos dicen de seguridad. Pero un tomate puede tener 7 residuos dentro de la legalidad. Y nosotros le preguntamos, ¿y 7 residuos dentro de la legalidad no hacen uno ilegal? No. El efecto cóctel o sumatorio no se considera en la toxicología reguladora. Eso no existe. Pero hombre, si al final han dicho los franceses que un niño comiendo sano se mete 127 pesticidas en el menú del día, todos dentro de la legalidad, no. Como están dentro de la legalidad individualmente, no tenemos ningún problema. ¿Vale? El problema es que aparece Matías, recluta hace 24 años, 25 años,
26 años. A un porrón de niños de Menorca los convence de que de vez en cuando vengan a pesarlo, a tallarlo y a que menen un bote, y hace una cohorte de seguimiento. Nos lo enseña a todos de cómo se hace y hacemos la cohorte de seguimiento imitándolo a él en Asturias, en Guipúzcoa, en Sabadell, en Ribera del Ebro, en Valencia y en Granada. Hemos trabajado en esto 26 años, 24, 23, un consultor, y ¿sabéis lo que dicen en Madrid? Demasiado periférico, ¿no? Siempre nos ha acusado de periférico. No sé si eso va a representar España. Bueno, pues ya está, es demasiado periférico. Todos estamos más cerca del mar que Madrid. Vale. Pero el caso es que eso ha provocado o ha producido muchas publicaciones de muchísimo valor, y aquí os presento solamente una muestra. Esto parece inocente, ¿no? Esto es la medida de residuos de pesticidas, todo un grupo de pesticidas, algunos de ellos como clorpirifos prohibidos, en los niños asturianos, vascos, menorquinos, catalanes, valencianos y granadinos en estos rangos de edad. Menorca sale muy bien, desgraciadamente sale bien, pero mirad Valencia, el 63%, no, el 83% de los niños valencianos mean clorpirifos. Se lo dice a los del ministerio y no se lo creen. El 83% de los niños están meando un pesticida prohibido que se ha utilizado de forma masiva para la mosca blanca de los cítricos. Y ellos preocupados de si está en el agua, de cuánto hay, cuánto se ha puesto, cuánto hay en el tomate. Que no me vuelva a decir tonterías de cuánto hay en el tomate, de si es legal o ilegal. Esto no es legal. Esto no es legal, que el 41% de los niños de Menorca meen este cóctel de pesticidas, tomado un día de pronto, en una muestra. Esto es una enorme metedura de pata, esto es un enorme fracaso del sistema. Ha fracasado completamente. Un niño de 8 años no tiene por qué mear pesticidas organofosforados. Bueno, y entonces como publicamos todo esto y lo vamos dando poco a poco, y como es España y nos ponen el dedo, claro, es que lo hacéis mal. Pues HBM, que es el proyecto de biomonitorización, mide las orinas en una de sus múltiples publicaciones, 2.088 muestras de orina, 1.050 participantes, y decide medirle a los padres y a los hijos. Españoles, húngaros, checoslovacos, bueno, checos, letones y holandeses. Miden todos estos pesticidas y aparece aquí que las muestras de España muestran los valores más altos con 7 pesticidas de media por papá e hijo. Nos llevamos y dicen, ¿cómo tenéis tantos pesticidas, tío? Pero si están comprando 80 millones de kilos. En algún sitio los estarán poniendo. El valor de 13 pesticidas lo da un niño español. Un niño cogido al azar que mee en la orina 13 pesticidas. Bueno, pues esto está publicado y las asociaciones con problemas como pubertad precoz están ahora viendo la luz, que tiene efecto. Trascendencia. Europa es el mayor importador de alimentos del mundo, influye en la producción de todos los sistemas y tiene un potencial enorme para cambiar el mundo. Año 2020 AC. ¿De acuerdo? Pero llegó COVID. Y entonces todas las grandes promesas que había del programa europeo de la granja a la mesa, Farm to Fork, ¿lo veis aquí? Era 50% de reducción del uso de plaguicidas para el año 2030, en toda Europa. Nunca se había hecho una propuesta tan avanzada. Y salen los chicos a la calle. Los sacan a la calle con la pancarta pidiendo la derogación de la Agenda 2030. Ninguno de ellos decía, queremos más pesticidas en la orina de nuestros niños, sino lo que querían era precios justos. Respuesta de la Unión Europea. Van der Leyen anuncia la retirada del compromiso de la granja a la mesa. Y 2 meses antes de las elecciones europeas, borraron todo lo que habían dicho durante 4 años. No se ha recuperado. Y ahí estamos. ¿Quién sale ganando? ¿El del tractor? No. ¿El consumidor? Tampoco. ¿La hija? No.
el que los hace, Syngenta, Bayer, Monsanto, que siguen aumentando sus ventas hasta el infinito y más allá. Año 2019 antes de COVID. Así íbamos a comprar en el año 2019. Y estábamos terriblemente orgullosos porque tenía una tienda que podías coger con la mano, podías tocar el género y cogías tus naranjas y tus zanahorias. 2021. Alguien decide que tocando la fruta vas a contagiar a la gente y se van a morir de forma. Y entonces te venden 6 tomates insípidos con 17 residuos de pesticidas, todos esféricos e idénticos, en una barqueta de poliestireno, envueltas en un film de polietileno, que tú metes en una bolsa de polipropileno y que arrastras en un carrillo de policarbonato. ¿De acuerdo? El que vende plástico ha hecho el agosto. Voy a vender plástico. Es más, te convence de que detrás de la barra de todos los bares hay un camarero fraudulento llenando las aceiteras de aceite de garrafón y entonces vende la monodosis, ¿de acuerdo?, de aceite. Y ya la monodosis de aceite que vale más el plástico que el aceite que contiene. Bueno, y se quedan tan contentos. Y el otro de Petresa que hace las monodosis de plástico diciendo, voy a hacer cajas como en la vida. Vais a hartaros de monodosis de plástico. Bueno, ya está. Y todo porque siempre están convencidos de que hay un tipo que rellena todas las mañanas la aceitera con un aceite que ha sacado del motor de su coche. El envasado. Esto es un ejemplo de envasado. Un arenque por el valor de 1,60 €, muerto en una bandeja de de poliestireno, corcho blanco, cubierto con un film de polietileno y una etiqueta que es más grande que el arenque. Esto, dice, ¿pero qué pretenden con esto? ¿Tú sabes el impacto ambiental de todo ese petróleo para hacer ese plástico? Bien. Otro de los fracasos, el famoso Tetra Brick. Tengo que dar la mala noticia. El envase que se inventaron en el año, el depósito que inventaron en el año 2002, que había una cancioncilla, que no sé si os acordáis, que era Plastichín, Vitriolo y Cartunes. Así era. Plastichín era el contenedor amarillo y andaba y decía, yo como plástico. Vino Ecoembes y dijo, no, había equivocado. Plastichín come envases. ¿Y el plástico dónde va? Al gris. La gente se sigue creyendo que el plástico va al amarillo. No. Ellos no quieren bolsa, ellos no quieren barquetas, ellos no quieren barquetas de poliestireno. Nada de lo que hay en esa foto puede ir al amarillo. Al amarillo va los botes de agua de PET, los botes de leche, los botes de detergente, las Coca-Colas y los Tetra Brick, porque los vamos a reciclar. Pues mira, el Tetra Brick tan bonito y tan sueco tiene 4 partes, tiene un 75% de papel, un 20% de polietileno y un 5% de aluminio. En España, desde el año 2019, que cerró la única fábrica que lo reciclaba, no se recicla el Tetra Brick. Y mira que tú llevas años llevando el Tetra Brick al amarillo. Pues se lo llevan a Zaragoza, le quitan el cartón y hacen una pasta que no saben qué van a hacer con ella, de polietileno con aluminio. El otro día aparecen 3 empresarios con la corbata en Tanzania, que habían encontrado una aplicación al polial, que es como lo llaman, al polietileno con aluminio, haciendo techos para las aldeas de los primitivos. Dicen, no sabía yo que yo podía leer esto, ¿no? Porque no saben qué hacer. Es costosísimo separar el aluminio del polietileno. Y entonces, pues, no se recicla, se le quita el cartón y tú sigues echando allí Tetra Brick pensando que por fin has encontrado el envase más reciclable. O hablaremos muy rápidamente de las latas. Esto lo publicamos en el año... A ver, aquí está.
Esto lo publicamos en el año 95. Que el recubrimiento de interior de las latas de conserva, año 95. Esta mañana o esta tarde se lo decía yo al periodista, digo que tú no habías nacido. Y me dice al acabar la entrevista, yo soy del 98. Digo, es verdad, no habías nacido. En el año 95 publicamos que las latas españolas, brasileñas, turcas e inglesas y norteamericanas que habíamos examinado, ya fueran de aluminio o de hojalata, tienen un recubrimiento interior que es una resina epoxi que tiene bisfenol A. Es estrogénico y eso habría que sacarlo del mercado, porque es altamente estrogénico. Aquí se ve. Ese bisfenol A tiene un primo hermano que se llama el dietiletilvestrol, de una nefasta memoria por enfermedades muy graves. Pues bien, lo publicamos y en el año, aquí está, a ver, en el año 2011 la Unión Europea decide retirar del mercado los biberones de policarbonato, con los que hemos alimentado a todos nuestros niños. Los biberones de plástico que se podían hervir. Hervían los biberones y en la olla había un polvo blanco que yo decía, mira la cal. No. Ahora digo, mira el bisfenol A. ¿De acuerdo? Y tú cada vez que le dabas un biberón a tu niño, le dabas una dosis de bisfenol A estrogénico desde el año 1936. Nosotros pegando tiros y ya se sabía que el bisfenol A era estrogénico. Entonces, en el año 2011, aplicando el principio de cautela o de precaución, se retiran los biberones del mercado. Y ahora todos los biberones de tus nietos pone BPA free. Va a la farmacia, a la tienda, todo es libre de BPA. Hasta en cosas que nunca han tenido BPA, pero todo está marcado como libre de BPA. Bien. Pero queda el biberón del adulto. Os lo pongo así y lo reconocéis. Un bote de policarbonato que tiene lo peor que tiene el plástico, que es su reutilización. El plástico no se ha hecho para ser reutilizable. Ayer estamos delante de la señora ministra, delante de esto, y dice una química, la directora del Instituto Catalán de Investigación Química. Es decir, una persona dice, mire usted, pensamos que era de verdad, que iban a acabar con el plástico de un solo uso. Pero voy al supermercado y sigue habiendo la sección de platos, vasos, cubiertos de plástico. Y han puesto en el envase, se puede usar hasta 3 veces. Tío, tú no puedes decir que ahora no lo vas a sacar del mercado porque le va a enseñar a la gente de que lo puede limpiar y lo puede utilizar hasta 3 veces. Ahora todo el plástico de un solo uso ha desaparecido porque ahora, por ley, se puede usar hasta 3 veces. Ya no es de un solo uso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues mira, esto es un problemón enorme. Liberan una cantidad enorme de bisfenol A, porque es policarbonato, o esto, que es lo que ayer le decíamos en el ministerio, que es el papel térmico. El papel térmico, ese que no necesita tinta y imprime por calor, se puede hacer la prueba enormemente. Si es un papel térmico, acerca un mechero y se pone negro de forma inmediata porque es sensible al calor. Es puro bisfenol A. Está prohibido en toda Europa desde el año 20. Todos los países, Francia lo hizo desde el año 2014. Todos los países, sobre todo defendiendo la exposición laboral de las jóvenes cajeras que manejan con sus dedos limpios durante 8 horas kilómetros de papel térmico con un polvito blanco encima que se llama bisfenol. Yo cada vez que voy al Corte Inglés y cuando ya pasan por los controles, le quitan todas las alarmas, te dan la factura y la señorita del Corte Inglés, que es una manía que tiene, te hace una raya, ¿has visto? Hace así con la uña una raya para indicar que ha avisado el ticket. Digo, lo que te estás llevando de bisfenol A, no te chupes el dedo, se lo digo siempre, no te vayas a chupar el dedo, que eso es altamente estrogénico. Vale, ¿de acuerdo? Bueno, pues todos los países lo han prohibido. España se unió a la prohibición en el año 2020 y en todos los países de Europa está marcado el papel en el reverso con BPA free o San BPA, o como se diga en alemán, BPA free. En España no está marcado. Y ayer le dijimos al director general que tú vas a recibir mañana, oye, ¿quién ha decidido que en España no se marque el papel?
Pues no sabemos. Pero ¿por qué en todos sitios se hace una declaración de que no tiene BPA y aquí no se le exigió? Y estamos todos en la incógnita que no sabemos si lo han quitado o no lo han quitado. Porque lo que ayer le preguntábamos al ministerio es, fijaros qué pregunta más inocente, ¿hay alguien que esté haciendo los controles de la implementación del reglamento? Y miran y dicen, aquí no. Entonces, ¿qué? ¿La buena voluntad? Pues no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con los tickets? Pues, yo se lo digo a la señorita, yo cuando voy al Mercadona, compro los boquerones y la señorita se empeña en meter el ticket dentro de los boquerones, digo, ni se te ocurra, porque meten el ticket con los boquerones y cuando llega a la caja, la mitad del ticket está disuelto. Bueno, ahora en Europa todo es BPA free. Y la grata sorpresa que nos hemos llevado es que después de 29 años la Unión Europea ha bajado en la exposición permitida a bisfenol A, que estaba en 4 microgramos por kilo y día, a 0,2 nanogramos por kilo y día. Ha bajado la dosis que uno puede comer de bisfenol A 20.000 veces. Los dentistas no saben dónde meterse. ¿De acuerdo? Porque esto se aplica el 31 de diciembre del 2024. Y esto pegando todas las prótesis con bisfenol A en niños. Y dices, pero hombre, busca otra solución. Bueno, pues el 31 de diciembre veremos si esto lo derogan o qué pasa, ¿no? Bien, el país lo decía muy claro. Como están las latas de conserva, dicen, el 30 de diciembre del año 2024, te puedes tomar 75 latas de atún para alcanzar la concentración al día, una persona, para llegar al límite peligroso. El 1 de enero del 25, si te tomas una lata de atún, te pasa 264 veces en la cantidad de bisfenol A permitida. Ni se lo creen, ni lo entienden, ni han hecho nada para que eso ocurra el 31 de diciembre. Seguramente después de 29 años pedirán una moratoria. Y tu niño que está estudiando en Barcelona, sabes que come todos los días una latita de atún, rica en mercurio y abundante en bisfenol A. Dice, pero es que no os vais a dar cuenta que eso es de juzgado de guardia. No, pues no, nada, parece que no pasa. Hay otros problemas más importantes. Bueno, la botella de policarbonato está siendo sustituida. El otro día fui a un colegio a dar una clase y vi que todas estas botellas que tenían antes amontonadas, ahora las han sustituido por estas que son ligeramente más pequeñas y que son de PET. Es decir, la gran botella esa de los ministerios, cuando dice, claro, si están dosificando a los funcionarios todos los días con esto, así pasa lo que pasa, pero ya las están sustituyendo por botellas de PET. El agua domiciliaria parece que va a venir a partir de... Todos callados, porque no quieren levantar ninguna alarma social y, por supuesto, que nadie vaya a exigir responsabilidades. 29 años para tomar la decisión. Bien, empezamos aquí la conferencia. Aquí empieza la conferencia. ¿Agua de grifo o agua embotellada? Bien, el agua de grifo es lo más barato que puede tener un individuo occidental, ¿no? En las Islas Baleares, una cosa que te llevan todos los días a tu casa y que hay una horda impresionante de técnicos controlando desde el nacimiento hasta tu grifo, que le hacen análisis, que leen boletines oficiales, que lo implementan y los farmacéuticos todos perdiendo el culo por eso. Eso vale 1.000 litros, 2 euros en Menorca. Y en cambio hay una agua embotellada en PET que vale 2 euros 2 litros. Desde luego, el que se inventó lo del agua embotellada es el hombre más listo del mundo. Cuando Coca-Cola ya había llegado al plató de ventas, dijeron, pero ya no podemos vender más, ya no hay más gente que le guste la Coca-Cola. Dijo el más tonto, vamos a embotellar agua. Hombre, ¿cómo te van a comprar el agua si es gratis? Pues fijaros cómo lo hace. Es agua municipal que embotellan y te la venden y valía 2 euros 1.000 litros y te la venden a 2 euros el litro. Pues ahí estamos.
Estos son los números, para que lo sepáis. Cada minuto se venden en el mundo 1 millón de botellas de plástico, PET. 1 millón por minuto. La botella de plástico acaba en el medio ambiente y genera, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, plástico. Esto es el destino de las botellas de PET y fundamentalmente esta es la noticia que tenía que dar. El PET, la botella de PET, para hacerla tiene alguno o varios de los 600 componentes que el que hace las botellas dispone para hacer el plástico. Se llaman los aditivos. El catálogo de aditivos del plástico es superior a 600. Ninguno de ellos se declara. ¿De acuerdo? Ayer salió una revisión de todo lo que hay como aditivos plásticos y se reconoce en un catálogo de 2.360. El plástico que tú llamas PET puede tener 1 o 100, porque tiene que resistir al carbónico, tiene que ser de color, tiene que resistir a los ácidos de pH 2 y no sabemos qué le han puesto ni nada. Cualquiera de esos 600 aditivos. Y hay ahora toda una preocupación enorme de ver lo que se llama esto, los componentes. Aquí está, la botella de plástico, según esta revisión ultimísima, tiene, según esto, 193 componentes hay en ese plástico, 150 se han detectado y 41 de ellos eran detectados y autorizados. El resto nadie sabe nada de ello. Eso es el plástico. Lo que te han vendido como el elemento más inerte que se podía haber inventado es un compuesto químico terriblemente complejo. La botella de PET, que a ti te parece lo más simple que dice Coembes, es un producto químico complejísimo con unos 300 o 400 elementos químicos. Nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo el antimonio. ¿A alguien le suena? El SB es el antimonio. Dice, ¿qué hace el antimonio? Es el catalizador del PET. Y sabemos que el antimonio está en el agua y se mide en el agua doméstica, en el agua del mar, pero esto es el incremento de los niveles que tiene el agua de tu grifo a 8 veces cuando la botella de agua está al sol. El mayor liberador de los componentes químicos del plástico es la luz solar y el calor. Tu botella de agua en la parte de atrás del coche a 62 grados dándole el sol, eso sí que es un cóctel químico, ¿no? Y tú pensando, y te dice el niño, mamá, este agua sabe. Y decimos nosotros, sí, sabe a plástico. Claro, con 263 componentes y antimonio. Efecto del almacenaje de tiempo y la temperatura en la liberación de antimonio en las botellas de polietileno terestalato, año 2024. Eso es la seguridad del PET. Y después lo que nos asusta enormemente es el PET en los otros líquidos, en el aceite de oliva. Dios, cuando empezamos a decir, pero si es que si esto se disuelve mal en agua, esto quien se disuelve viene en grasa. Y todos con la botellita, convencidos de que la botellita de 5 litros de PET es lo mejor para eso. Bueno, el antimonio. Y la otro componente que nos interesa mucho, por eso también lo he estudiado, y ya voy muy rápido, es la presencia de microplásticos en las botellas de PET, de fragmentos de plástico. Y aquí entramos en el mundo. Para que sepáis, los microplásticos son estos. Los microplásticos son fragmentos que van menores de 5 milímetros, pero mayores de una micra. Y los nanoplásticos son entre menores de una micra, es decir, entre 1000 nanómetros y 100 nanómetros. Y eso es el gran descubrimiento, que los plásticos liberan fragmentos. Y la primera publicación que se hizo de esto, hablaba, esto es del año 2014, que el agua de grifo podía tener entre 0 y 60 partículas, pero el agua embotellada era muy variable y podía tener en una botella de 1,5 litros entre 0 y 10.000 partículas. Y la Unión Europea dijo, los microplásticos son un problema para el consumo humano porque el agua embotellada tiene muchos microplásticos, ¿de acuerdo? Y nos quedamos todos con ese número raro entre 0 y 10.000.
Proceeding of National Academy of Science, la mejor revista de química, la semana pasada, 2024. Microplásticos en la botella de PET, midiéndolos bien. Una botella de PET tiene 130.000 microplásticos y nanoplásticos. 130.000, 1,3 por 10 elevado a 5. Es decir, ya que han afinado y dicen los hombres esto. Dice, no solamente hemos medido los 7 tipos de plástico que todos conocemos porque van a ser reciclados o no, el PET, el polietileno de alta y baja densidad, el PVC, el polipropileno y el poliestireno y el policarbonato, sino que dicen que además de los 7 medidos, se identifican miles de partículas de plástico que no tenemos ni idea de qué son. Y abren la caja de los truenos. Esas partículas de microplástico no son una piedrecita, son un compuesto orgánico de diseño cargado de compuestos químicos aditivos. Es decir, nos han metido en un berenjenal que ha hecho que la Unión Europea la semana pasada tenga que sacar este documento que se ha horrorizado todo el mundo, que son los 2.300 compuestos químicos que puede haber en cualquier agua en contacto con el plástico. Ha tenido que escribir qué se puede encontrar uno si pone agua en plástico. 2.300. Y enseguida, 30 de abril, las organizaciones medioambientales dicen que permiten sustancias cancerígenas, qué es lo que van a hacer, hay cloruro de vinilo, talatos, formaldehído, disocianato de tolueno. Sacan esto porque son claramente identificados como productos altamente peligrosos. Gran lección. El plástico no es inerte. El plástico tiene hasta 2.300 componentes que pueden ser tóxicos y que, por supuesto, son los que están contribuyendo a la exposición en la orina de los niños. Y tú sigues consintiendo que tu niño vaya al colegio con una botellita de 1/4 de litro y esté todo el día mamando plástico y todo el mundo lo vea socialmente aceptable. Y está el grifo en el patio soltando agua y dice, no vaya a beber de eso que tiene nitrato. Y la gente en la cocina, la gente pasa así del grifo diciendo, ¿qué estará saliendo por ahí? Porque eso sí, alimentan continuamente en La Vanguardia, en El País y en todos sitios, páginas, tú lo has visto y tú has vivido, a 5 columnas, el agua clorada produce cáncer de vejiga. Coño, todo el mundo diciendo, Dios mío. Dice, pero hombre, si hay una anécdota al lado del cáncer de vejiga que produce el alcohol y el tabaco. Pero ponen allí el agua clorada y la gente le toma un miedo al agua de grifo como diciendo que la gran alternativa es tu botella de plástico. Mirad, estáis cansados, pero vamos rápido. Esto es la producción de plástico hasta el año 2015. Los diferentes tipos de plástico. Cuando yo nací, hago así para que no lo veáis, por aquí ¿cómo se llama? Los baby boomers no conocíamos el plástico. En mi casa siempre han contado que mi padre fue a una convención a Bilbao y vino con un impermeable de plástico, de plexiglas, algo así, para mi madre. Después, como fue 3 años de sequía, se estropeó y nunca se pudo estrenar porque se deshizo, ¿no? Bueno, pues esto era el plástico. Y esto es el año 2015. ¿Estáis preparados? Esto es lo que prevé la Unión Europea al año 2025. Y puesto aquí, esto es donde estamos y esto es el incremento de la producción de plástico previsto por Europa. Como yo le digo a la gente joven, os vais a hartar. ¿De acuerdo? Vais a proceder a la sustitución de todo por plástico. El carrito del Mercadona o del Carrefour, que era metálico, ya es rojo y azul de plástico. Es decir, todo va a encontrar una sustitución. Esto va a venir alguien y va a decir, ya está feo el suelo, era de madera barnizada. Vamos a poner aquí un PVC rico porque es mucho manera. Esto es, os vais a hartar, la producción de plástico y la cuestión. Y va fundamentalmente, este año, 146 millones de toneladas de plástico van solo a embalaje, el packaging. El embalaje, de todo, cualquier cosa, desde la comida hasta las cosas, el embalaje. Esa caja del teléfono. Bueno,
El otro día decía el ministerio que una familia media lleva 16 kilos de compra el sábado por la mañana a su frigorífico y tiene que desechar 4 en embalaje. De los 16 kilos, 4 es embalaje. El siguiente, la construcción, que no va a la basura porque tiene una vida más larga. Y después, el gran reino del plástico, el segundo gran consumidor de plástico, la ropa. La gente se cree que yo voy vestido de lino. Esto es poliéster. Es como la botella de PET, pero en lugar de ser laminal, está hecho en tela, en hila. Es el mismo petróleo. Es decir, nadie va vestido de algodón, ni de lino, ni de seda. Vamos todos vestidos de rayón, de viscosa, de poliamida y de poliéster, fundamentalmente poliéster. Con eso han bajado el precio de la ropa a ese nivel que vale la ropa. Es vergonzoso lo poco que vale la ropa. 5 euros, 15 euros. Ropa que es pésima, que tiene todos los aditivos del mundo para que sea vistosa y que va a tener una vida de semanas. ¿Ven? Aquí está la ropa. 59 millones de toneladas, de las cuales 42 millones van al medio ambiente. Bien, pues vamos a seguir. Como están en el medio ambiente, vemos esto que es lo que a la gente le asusta, ¿no? Esto es en Castelldefels, que es un pueblo de Granada, y una ballena en el año 2016 que viene a vararse y los ambientalistas dicen, estos mamíferos marinos vienen a morirse a la tierra. Bueno, 27 kilos de plástico de invernadero. Como dice el zoólogo, van con la boca abierta creyendo que son calamares. Y dice la ballena, ¿cómo me he puesto? Bueno, 27 kilos de... O esta en el Cabo de Palos, 2 años después, en eso. O esta es de aquí de Mallorca. Esta es una foto famosísima que es de la vuelta. Los fragmentos de peces del... no sé qué pez será, ¿no? Pero peces del puerto llenos de microplásticos inferiores a 5 milímetros. O esto, lo que llena los fondos del mar, los nanoplásticos y microplásticos de diseño. Los que hace la industria para los cosméticos y que están prohibidos, ahora lo vamos a ver. Mirad, esta es la peor noticia que os podía dar. Solamente el polietileno y el polipropileno flotan. Más del 70% del plástico que se ha tirado al mar está en el fondo. Es decir, que la gente se asusta de ver bolsas flotando, polipropileno y polietileno. Todos los demás, el poliestireno, el policarbonato, la poliamida, el polimetil, todos tienen una densidad superior al agua del mar. Hicieron el estudio la Royal Society y hay mucho más plástico entre Mallorca y Barcelona en el fondo del mar que flotando. El plástico está en el fondo del mar, no flota. Aquí es lo que os contaba, ¿no? Aquí tiene señora, ¿me podría dar una bolsa? Y dice, la lleva dentro. Esta es la bolsa. Cosas tan estúpidas, esto no va a pasar seguro en la plaza, ¿no? Cosas tan estúpidas como esto. Alguien decide de pronto, por innovación, esto que le gusta tanto, cambiar las bolsitas de celulosa por bolsitas de poliamida o poliestireno o de polietileno. Y nuestra compañera Laura Hernández publica que cada vez que mete una bolsita nueva piramidal de té en agua a 95 grados, se liberan billones de microplástico y nanoplástico en la tacita de té. Y tú preocupada por el agua. Y haciendo así, mientras que estaba hablando, moviendo eso. Y me dice un compañero, pero es canadiense. Los billones son miles de millones, no son millones de millones. Digo, qué consuelo. Bueno, plásticos en el aire. La mayor contaminación de plásticos en el aire es, ¿alguien se atreve? El desgaste de los neumáticos. En esas famosas, ¿te acuerdas, Matías? Partículas que tanto le ha gustado a los barceloneses estudiar como contaminación atmosférica y nos decían hollín. Yo nunca supe lo que era el hollín. Ahora no. Son desgastes de los neumáticos. Plástico en el aire. Plásticos en el polvo de casa, que lo acabamos de publicar. Esa es mi rumba. Pasa por mi pasillo, el tío la paro y digo, ¿dónde vas? Se para. Siempre llevo un calcetín porque siempre encuentro un calcetín debajo de la cama y entonces le digo, dame lo que tienes en la boca. Saco todo eso, lo guardamos durante 12 meses consecutivos y analizamos. Es fundamentalmente textil, poliamida y poliéster. Y atrapa retardantes de la llama, bisfenoles, parabenos, toda la química del interior del hogar. Actualmente es más sucio
el indoor por la cantidad de química que han metido que la calle si no hay tráfico. Obligación, ventilar todos los días media hora y cambiar el aire de tu casa. Y por supuesto dejar de barrer, lo que hay que hacer es aspirar y sacarlo, ¿no? Bueno, esto es, como estoy haciendo un sabático en Panamá, esto es una visión del canal con el día que pasó para probar el tamaño, el mayor portacontenedores. Estos son los edificios, ¿no? El portacontenedores Evergreen, para ver si entraba bien por el canal de Panamá. Uno de estos contenedores se espanzurró en Galicia y llegó el polietileno a las playas y se convirtió de nuevo en un problema nacional, ¿no? Todos los voluntarios cogiendo bolitas de polietileno. Se perdieron 25.000 kilos de polietileno. En Granada, que no llueve, ha decidido el municipio poner césped verde de polietileno, 52.000 metros cuadrados, a 2,5 kilos por metro cuadrado, 128.000 kilos de polietileno esparcido por la calle porque el plástico es bonito y es verde. Y no ha habido ningún grupo ecologista que haya venido a recoger los pelitos de polietileno. Dices, pero esta gente es tonta, ¿no? Ahora le ha dado en el sur, como no llueve, a hacer rotondas verdes de polietileno y les parecen estéticas. El otro gran problema que tenemos es el plástico en los campos de fútbol, ¿de acuerdo? Ya está legislado por Europa, le van a dar una moratoria, hay que empezar, ya están prohibidos, hay que empezar a retirarlos en 12 años, porque al otro de estos listos ingenieros se le ocurrió que el mejor destino de los neumáticos usados era triturarlos y hacer campos de fútbol. La base de debajo del campo de fútbol, al final de su vida, se trituran, se rellenan los campos de fútbol, se le pone el polietileno encima y viene un grupo cooperativo español y analizan 91 muestras de 17 países en 4 continentes y dicen 91 campos de fútbol y fundamentalmente lo que sueltan son hidrocarburos aromáticos policíclicos, talatos y disruptores endocrinos cada vez que se calienta. Y ahí están haciendo deporte. Eso es la vida deportiva, mejor quédate en tu casa y poner la rumba. ¿De acuerdo? Y el 25 de septiembre del año 23 decide Europa restringir el uso y la definición, una mayor definición del riesgo de los microplásticos y reducir las emisiones, tanto el material granular para las superficies de deporte, los cosméticos que tienen microplásticos y microesferas, los detergentes, los ablandadores, los suavizantes, la purpurina. Cuando mis alumnos dicen, ¿y cómo es el microplástico? Digo, pues es la purpurina de toda la vida de Dios. Han sido microplásticos de diseño, polietileno fundamentalmente, o poliamida fragmentado y pintado de colores. Pues la purpurina se considera una forma importante de microplástico. Y esto, con una moratoria enorme y con un impacto ambiental enorme, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar rápido. Nos interesa mucho el medio sanitario, fundamentalmente porque el medio sanitario es plástico. Lo hemos publicado ya. Todo el mundo dijo, pero no se ha hecho nada. El mundo sanitario es el reino del solo uso. Ahí nos dicen, vale para 3 veces. Tendría que empezar a ponerlo. Y todo lo que hay es una exposición. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y que te toca se queda con él. Ahora, muy rápido. Ha ocurrido la exposición, porque eso nos dice Matías, pero esto de verdad ha llegado. Pues bien, está el plástico en la placenta. En el año 23 lo publican los italianos y lo llaman la plasticenta. Está el plástico en el colon, en los especímenes de colon. Y se llama el caballo de Troya de la plastisfera, porque mete gérmenes. Está en las heces, está en el hígado, está en el tejido pulmonar. El que domina, diferencia del resto, es el polipropileno. ¿A alguien se le ocurre por qué en el tejido pulmonar hay más polipropileno que cualquier otra cosa? ¿De qué eran las mascarillas? De polipropileno afieltrado.
no han tenido 3 años con una mascarilla de polipropileno y ahora resulta que lo más abundante en el tejido pulmonar son microplásticos de polipropileno. Bueno, plásticos en el esputo, plásticos en la sangre, plásticos en la leche materna y el último que ha dado la vuelta al mundo, que es del marzo del 24, la presencia de microplásticos en las placas de ateroma ensombrece el pronóstico de los enfermos cardíacos, porque analizan las placas de ateroma de arteriosclerosis en los grandes vasos y están todas plastificadas con polietileno y a continuación con PVC. Sí, estamos todos plastificados. Hemos hecho una revisión, bien, y simplemente muy rápido. La preparación de alimentos nos preocupan mucho los compuestos perfluorados, que son los PFOA, que están prohibidos. La Unión Europea los ha nombrado los Forever Chemical y están vinculados fundamentalmente al embalaje alimentario. Hay que acabar con ellos, han prohibido 12, hay 7.200 en el mercado. Se distingue si cualquier elemento que te han vendido, tú no sabes si tirarlo al cartón o al plástico, si le echas una gota de AOVE, de aceite, y forma una perla, es que está tratado con el plástico, con el PFOA. El PFOA, me encanta, me encanta, me encanta. El PFOA está en la sangre, porque no se orina, de todos los españoles, y esto lo publica el ABC. Y dices, ¿por qué publica el ABC estas cosas si esto nunca lo ha publicado? Porque sale que los que más tienen son los catalanes, los vascos y los gallegos. Toma ya, por hablar distinto. Y sus amigos, los valencianos y los asturianos. ¿De acuerdo? Pero estos son los niveles, y son más altos los niveles en machos que en hombres, pero en machos que en mujeres, porque son bioacumulables y la mujer tiene una manera de librarse de los perfluorados acumulados en el tejido proteico, pariendo pronto y pariendo mucho. Repitiendo, Matías, el mismísimo problema otra vez que los organoclorados. Es como para no tener remedio, ¿no? Se vinculan a la obesidad, se llaman obesógenos. Esto es lo que siempre decimos cuando nos peleamos de que esta obesidad probablemente tenga un factor familiar de hábitos y nos dicen, no, estos son genéticos, ¿no ves que el padre, la madre y los niños son? Y nos insisten que esto es un factor genético. Y cuando descubrimos que el gato también es obeso, dice, pero el gato no puede ser de la familia, come lo mismo que come esa familia, pero no. Bueno, y ya es la última. Bueno, esta lo tengo que contar porque si no reviento. Vienen los almerienses que estudian esto y se van al supermercado y compran patatas que se hacen en el microondas. Y compran las mismas patatas y las hacen cocidas en una olla. Y comparan la patata del microondas en 12 minutos y la patata de la olla. Y ven que son completamente diferentes. Y describen por primera vez en el mundo que el polímero, que el polimerizador del polipropileno del plástico, que se hizo para que el plástico formara el polímero, en el microondas se transfiere a la patata y polimeriza el almidón. Y hace un compuesto completamente distinto que es una especie molecular que nadie conocía, un almidón polimerizado por un polimerizador del plástico. Y tú diciendo que la comida te da alergia por la lactosa. Y dices, pero no te das cuenta, y dicen esto, estás comiendo una cosa completamente distinta. Esto no existía. Bueno, no nos gustan tampoco las siliconas, porque son otra manera de tomarte el pelo, y los daneses han dicho que esto es un problema grave. La silicona y ese molde que ha sustituido al metal y al cristal libera dimeticonas D4, D5 y D6 que están terminantemente prohibidos en los cosméticos porque son tóxicos y además toda la serie de plastificantes, antioxidantes y filtros ultravioleta que le han añadido. Bueno, para acabar, porque si no, todo esto, no nos gustan los ultraprocesados. Esta es la última. Llega la señora ministra y va a ver al Papa. Y le regala una estola hecha con plástico reciclado de botellas PET tejidas por las monjas de clausura de un convento de Alcalá de Henares. En lugar de regalarle una estola de lana merina o una estola de seda de la China, se le ocurre que la forma más bonita de que el Papa
Yo me lo imagino diciendo, boluda, ¿qué hace? ¿Qué voy a hacer yo con una estola hecha de botellas de PET recicladas? Bueno, pues dio la vuelta al mundo y eso es lo que se llama el greenwashing, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuál es el agua más segura? Esto es lo que tenía que un compromiso. No hay ninguna garantía de que el agua embotellada que compra en el supermercado sea más segura que el agua de grifo. ¿De acuerdo? No, no es mejor. No es mejor, no insistas. Tiene microplásticos, nanoplásticos, antimonio y 234 compuestos químicos que nos está dando a nosotros la posibilidad de hacer paper y paper. En la mayoría de los casos el agua que sale del grifo es potable. El agua embotellada no está tan regulada ni tiene tanta gente dedicada a controlar su calidad, ni tanta legislación. En muchos países, como en Estados Unidos, el agua embotellada viene del grifo. Simplemente la filtra. Como el agua embotellada se pasa en plástico, tiene todo el problema del impacto ambiental que tiene su producción, porque es un derivado del petróleo, y su pésima gestión. La mejor manera de evitar la presencia de microplásticos en el agua es evitar las botellas de plástico. ¿De acuerdo? Si es la mayor fuente. Recomendamos utilizar botellas de vidrio y acero en lugar de plástico, sobre todo para las cantimploras, para las botellitas y para el niño en el colegio. Si no te gustan las de vidrio, pues se le va a romper, pues le compra una de aluminio o mejor de acero, que están en el mercado y tienen el mismo precio. El tratamiento doméstico más adecuado para limpiar agua es la ósmosis inversa y el carbón activo. Ayer lo decía Margarita Palau. Si no tienes más remedio y tienes un problema, ósmosis inversa con recalcificación o remineralización. Las mejores opciones para eliminar los contaminantes orgánicos de las fuentes de agua. Ambos tratamientos, por ejemplo, reducen los pesticidas al 100%. Otros temas como la resina mixta y la radiación tienen un potencial limitado. Hay un trabajo perfecto y precioso, que revisa todos los sistemas, os dejaré el material, todos los sistemas en el mercado, de filtros, filtrillos, todo, y al final la ósmosis y los filtros de carbono es lo mejor. Hay un problema que yo no sé tratar, que Matías sí conoce, que es toda la parafernalia de cáncer y consumo de agua clorada, fundamentalmente por la producción de derivados halogenados en producto de la interferencia del cloro que le han añadido al agua con la materia orgánica. Se llaman los trialometanos. Y eso hay un problema que ayer le preguntaba yo a los expertos, porque este muchacho trabaja conmigo, Vicente Mustieles, y me dice que hay dos estudios, de asma en adolescentes y de hace unas semanas de cáncer en toda inmortalidad, incidencia y mortalidad en todo el mundo, ¿no? Y es un problema porque no sabemos cómo resolver qué significa uso de los compuestos halogenados y la formación de compuestos derivados por la cloración. Parecería, él me insistió, que esto tiene más importancia en el agua de ducha que en el agua de bebida y en la piscina pública que en el consumo normal. Pero bueno, no soy yo experto en esto. Listo. Hemos acabado. Los mecanismos de protección del consumidor han fracasado. El tiempo de precaución anticipatorio ya no está porque ya estamos expuestos y necesidad de cambio en las políticas de producción y control de los productos. No hay poblaciones no expuestas. Esto no afecta especialmente a un grupo de población. Es universal. La exposición es más preocupante en determinados individuos y en rangos de edad y como es un problema hormonal, la mujer está en el punto de mira de todo esto. Nosotros estamos ya convencidos y todo de que la sociedad tiene que proteger a alguien, es a la mujer joven en edad fértil. Porque no solamente ella, es que ella es la mayor fuente de exposición del niño. Y es un problema. Y no vamos a demonizar ni la lactancia, ni el embarazo, ni de nuevo culpabilizar a la mujer. Es la sociedad la que ha permitido que esto ocurra en los momentos más difíciles y más complejos, que es el desarrollo embrionario y fetal. Como no es posible que el ciudadano maneje tantos datos, debe buscar información veraz y productos de confianza y parecería que alguien se beneficia de nuestra falta de comunicación. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Qué hora es? Perfecto.
¿Alguien ha tenido la gentileza de poner una jarra metálica? Lo han vaciado de una botella de PET. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por esta, no sé qué adjetivo ponerle, esta presentación impactante, esta impactante presentación. Muchos de los datos eran seguramente conocidos por muchos, pero puestos aquí todos juntos, pero la verdad es que impresiona. Si te parece, abrimos para algunas preguntas. Son ya las 9:30, o sea que, pero un par de preguntas sí que a dar. Adelante. Hola, buenas. Impresionada estoy, muy triste también, pero me llamo Miriam Navarro, soy epidemióloga y coordino el programa de salud planetaria de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Somos fan tuyas, pero a tope. También, y te quería pedir un consejo. Nosotras estamos intentando formar a nuestros compañeros, sensibilizarlos para que desde las consultas de atención primaria, que es un punto idóneo donde hacemos recomendaciones a los pacientes, donde conocemos al paciente, su entorno, conocemos el peso de los determinantes sociales. Estamos hablando también, por ejemplo, de que todos estamos expuestos, pero que a las poblaciones más desfavorecidas les afecta más, porque si vas al supermercado te llevas una sorpresa de marcas de agua Vichy, por ejemplo, que está envasada en cristal, de hace un par de años también lo envasan en plástico y esa botella es bastante más barata. Hay muchos productos que son más baratos comprarlos en plástico que en otros envases, y eso, claro, afecta a la población que menos recursos tiene. Pero la pregunta importante es, nosotros estamos formando a nuestros compañeros para reducir el impacto del sistema, del sector salud en el medio ambiente, y de cómo pasar la consulta con las gafas o con el enfoque de salud planetaria. ¿Nos puedes decir algo para poder acelerar ese proceso tanto a profesionales de la salud pública como de atención primaria, para no ser como las autoridades que tardan tanto en prohibir lo que... Cuando estábamos hablando con los políticos, les decíamos precisamente eso. Hay una demanda social de que se implementen medidas, ¿de acuerdo? Que uno no va a perder votos si es cuidadoso, ¿no? Porque hay mucha gente que está preocupada y quiere que se hagan cosas restrictivas y de protección. Y lo que está claro es que el conocimiento de las personas no es suficiente y es muy complejo, y podrías crear dos velocidades de los entendidos que sí van a adoptar medidas y de la población general que no tiene ese conocimiento o ese acceso a la información. Entonces son necesarias medidas gubernamentales, estatales, legislativas. Y además no solamente que se legislen, sino que se apliquen y se controle su aplicación. Y por eso es la exigencia a los políticos, ¿no? Yo creo que ahora mismo uno de los instrumentos mejores que hay para hacer el cambio, para producir el cambio, es la atención primaria. Tú lo sabes, ¿no? Si es la estructura que tiene el Estado más cercana a la población. Cuando tú tienes una duda, te lo preguntas a tu enfermera o a tu médica de cabecera, pero hasta ahora mismo se han encogido de hombros. Cuando te ibas a preguntar que en tu terraza habían puesto una antena de telefonía móvil y le preguntabas a tu médico de cabecera si eso era bueno o malo, se encogía de hombros, porque no venía en su libro. Y oyen cosas en la tele y en todo que no son capaces esos médicos de atención primaria ni especialistas de explicar ni de comprender. Entonces es una obligación enorme que sean ellos. Y por supuesto, yo puedo hablar contigo y darte una prioridad, porque hay por dónde empezar. Y por donde empezar es por cosméticos, está claro. No puede ser seguir así y que encima los dermatólogos nos insulten. Los dermatólogos de mi hospital se cambian de acera cuando me ven, cuando digo que la benzofenona 3 está completamente denostada, a pesar de ser el mayor componente de los cosméticos. Es terriblemente tóxica. Hay información toxicológica para llenar este aula. Y todavía siguen diciendo, y ayer hicieron una nota, de qué mensajes alarmistas están dando los influencers, y confunden la presencia de la benzofenona 3 en un filtro ultravioleta y el exceso de sol con que si ahora se ha puesto de moda quemarse para protegerse. Mezclan todo, lo hacen todo, es lo que se llama la fábrica de dudas, ¿no? Lo hacen todo dudoso para que la gente no le haga caso.
Y por supuesto que hay sitios por donde empezar. Tú no puedes. Mira, la organización, el IARC, el Instituto del Cáncer de la OMS, el Lyon, lo dijo claramente, el sol produce cáncer. No se puede tomar el sol entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. Hay que protegerse con la mejor forma que se protege uno del sol, que es la sombra. ¿De acuerdo? No inventen más tonterías, porque tiene unas enormes consecuencias. Lo tenemos medido en la orina de todos los niños. Orinan lo que le has puesto en la piel en 3 horas. ¿Qué te creía? ¿Que está la Virgen del Carmen protegiendo al niño para que no se absorba? Está en sangre, circulante, modifica las hormonas, se elimina y estás contribuyendo con cosméticos, con productos de cuidado personal, con textiles, con alimentación a la exposición diaria que nosotros somos capaces de certificar. ¿Qué tenéis que hacer? Pues elegir 2 o 3 puntos que sean claramente defendibles y sencillos y popularizarlos, ¿no? Que la gente vaya viendo que eso no es así. Por ejemplo, yo no quiero reconocerlo, pero cuando voy a las grandes superficies veo a las familias cuanto más humildes, en el sentido de humildes me refiero, no son humildes, son soberbios, pero pobres, ¿de acuerdo? No es lo mismo, con más botellas de agua que ninguno. Veo carrillos que digo, ¿pero dónde era este hombre con el carrillo entero de botella? ¿Dónde vive? Me dan ganas de seguirlo a ver qué pasa en el grifo de su casa, que lleva tantas botellas de agua. Me refiero a Granada, que el agua viene de Sierra Nevada. El agua que sale por los grifos es de Lanjarón, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene esa suerte. Pero ¿cómo es posible que haya esa desinformación tan importante, ¿no? Pero a vuestra disposición. Ojalá la salud planetaria y el One Health y todo prendiera, ¿no? Buenas noches. Ante todos los datos que nos da, uno queda apabullado, ¿no? Pero yo me pregunto, es decir, el poder que tiene la industria es tan brutal y además, para hacer los estudios y todo, controlan la información, pueden poner los datos como quieran, como las manipulaciones en los gráficos, etc. Es decir, ponerse en manos de los causantes del desastre para que lo gestionen, porque vivimos una época de gestión de la crisis permanente, gestión del desastre, es decir, el desastre es manifiesto, ¿no? Y además es metafísico, es un problema de Occidente, la destrucción, la devastación de todo. Entonces, ponerse en manos de los causantes del desastre para que lo gestionen, lo único que puede hacer es llevarnos a la extinción, a lo que sea que ya se ha predicho, ¿no? Y usted que trabaja en contacto con instituciones y ve esto de que, bueno, no hay nadie que controle los niveles, hay que hacer legislaciones, eso no sirve absolutamente para nada, ¿no? Porque además lo que contribuye, yo no creo que falte conciencia. Yo conozco muchísima gente que es consciente de los disruptores endocrinos y sigue comprando las garrafas de agua de plástico porque es más barato, porque ante tanta información es mejor mirar a otro lado y bueno, seguir con la vida, las cosas son así, nada va a cambiar, ¿no? Yo solo veo una capacidad de una lucha común, de volver a servirse de los sentidos, de una sensibilidad, cuando el agua sabe rara, ¿no? Cuando uno huele la chamusquina de los neumáticos en el tráfico, todo el mundo puede de una manera sensible ver que vivimos en un mundo pantóxico, es decir, totalmente tóxico, ¿no? No hace falta tantos estudios y todo un aparato científico que con una pretendida objetividad nos diga que sí, el desastre está aquí. Todo el mundo sabe que el desastre está aquí y no debemos dejar que los causantes de él lo gestionen, porque es que si no, mire el gráfico que ha puesto de la previsión de plástico, es que esto no hay quien lo pare. La única aportación que yo podría hacer es una deserción de lo que hay. Es decir, a nivel práctico, dejar de consumir toda esta mierda, ¿no? Que me imagino que el libro que tiene debe ir en ese sentido. Alejarse tanto como uno pueda de todo esto. La opinión y además la comparto totalmente. Sí, yo soy mucho más pesimista que otra cosa, ¿no?
lo que nosotros hemos hecho es presentar evidencia y argumentar lo que tú estás diciendo, ¿no? Así que lo que tenemos son datos producidos dentro del sistema, que tú criticas, pero es decir, con las reglas del sistema, en publicaciones científicas en inglés, revisadas por pares y no sé qué, datos que sirven para ver o para reafirmar tu sensación, ¿de acuerdo? Que no van a ser ellos los que solucionen el problema, ¿no? Ni lo entienden, ni están capacitados para solucionarlo. Van a poner parches limitados, pero tienen que ser los ciudadanos, como tú dices, los consumidores, los que decidan o los que dejen de participar en el modelo, en comprar, en participar de esa manera tan tonta en las novedades. Pero es que es tan difícil, tú vas a un centro comercial de estos un fin de semana y ves a la gente con 14 y 15 años imbuidos ya en ese tipo de consumo, no sé cómo se hace. Pero una de las, te voy a poner las cosas más duras, las que más nos duelen, Ojalá a ti, que eres joven, vengan dentro de 15 o de 20 años y te digan, ¿cómo no velaste por mi salud y por mi medio ambiente? Ojalá la gente, de estos chicos del siglo XXI, nos digan, ¿pero dónde nos habéis metido? Tan a lo tonto. Porque te lo digo una cosa, esto tiene un comienzo, en los años 50 del siglo pasado. Esto tiene un comienzo. Y dices, ¿pero cómo nos puedes haber metido en esto? Y siempre, muchos de los que estamos aquí diremos, pero vivimos más. La esperanza de vida. Dices, pero si hasta eso se va a fracasar, si la estadística desde Lancet lo dice, hay un incremento significativo importante en el early cancer, ¿de acuerdo? El cáncer de presentación mucho más temprano. Cuando yo acabé la carrera en el 77, el cáncer de mama eran mujeres mayores de pueblo que tenían una coliflor aquí y que no habían venido nunca al médico, no fuesen a decirle que era malo, ¿de acuerdo? Y ahora son chicas de 36 años con un cáncer que debuta inflamatorio metastásico. Y dicen todos los oncólogos, ¿pero eso es dónde ha salido? Esto no era la historia natural de la enfermedad. Es decir, clarísimamente hay pruebas convincentes para ver que hemos hecho algo mal, que seguimos haciéndolo mal y que nosotros, yo no lo voy a pagar porque ya estoy al final, pero sí lo van a pagar la gente del siglo XXI. Y ojalá tengan el valor, yo no tengo ninguna confianza en los muchachos, ¿no? Pero tengo siempre confianza en que va a haber mujeres jóvenes que van a decir basta. Porque te voy a decir una cosa, no hay gente más angustiada, y tú lo sabes, que las mujeres que se van a preñar. Nunca había sido tan difícil, ni había provocado tanta angustia vital preñarse. Y preñarse se ha convertido en todo un reto, no por la posibilidad, sino por la dificultad, ¿no? Bueno, no lo sé. No tengo una respuesta. Una última pregunta, porque se ha hecho muy tarde y tiene que ir a coger el avión el conferenciante. Qué lástima. Es decir, lo entiendo perfectamente. Hay que convertir eso, como decía la compañera de primaria, en una prioridad. Yo le digo a la gente allí en Andalucía, deja de sacar las vírgenes a la calle y pagar vaquillas. Gástate ese dinero en mejorar la red de agua. Pero si es mucho más prioritario para todo un pueblo una buena calidad que más fiestas, ¿no? Pero bueno. Nicolás, la última pregunta. Sí. Yo te agradezco muchísimo cómo nos has informado, pero en Menorca y en las Baleares en general nos estamos encontrando que el problema también va a ser el agua de las desaladoras. El agua de la desaladora es un agua que también, me imagino, que va a contener nanoplásticos. Si el mar está lleno de nanoplásticos. No lo sé. Sigue estando en activa, te lo digo, Margarita Palau,
la persona del ministerio que más sabe de todo esto. Ayer estuve con ella y pensé que ya se había jubilado. Hay que preguntarle, porque tiene toda la información de todo. Es una técnico experta, Margarita Palau, y terriblemente servicial, y tiene la información de todo. Y sabe, como para contestar técnicamente, cuáles son las grandes alternativas. Me acuerdo que ella fue la primera vez que me habló de la ósmosis inversa con remineralización, que daba un agua de calidad, de absoluta confianza. Pero ya no sé la de sanidad. Estuvo aquí precisamente hace unos años, sí, en una de estas claro, conferencias que hacíamos en la escuela de verano. Sí, sí, estuvo hablando un poco de estos temas. Ahí tenemos te pasaré la dirección. Pues siento tener que cortar, pero es la última, venga. La última. No, que yo soy un abuelo asustado y has terminado en asustarme. Menos mal que te has enfadado de vez en cuando. No nos deberíamos primero enfadar. Gracias por tu lúcida exposición y pregunta. ¿Podríamos elevar la cantidad de nitratos del agua actualmente permitido, que creo que sobre 50, sabiendo que las espinacas, las acelgas, los cárnicos, etcétera, tienen muchos más nitratos y eso nadie lo dice? ¿Se podría ser? Y la última pregunta, ¿qué tal duermes? Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, es cierto, todos esos trucos del poner el énfasis en un bien o en un producto y mirar para otro lado de que otro objeto que es de consumo, lo que pasa es que el agua tiene una percepción completamente distinta y una legislación distinta porque es agua pública, que hay un organismo que es responsable de que sea potable y de que sea bebible, ¿no? En cambio, tú puedes elegir qué tipo de consumo alimentario vas a hacer, ¿no? Pero claro, por supuesto que se podrían hacer trucos de eso. Hay miles de ejemplos de cómo se hacen maniobras para salvar el pellejo. Pero al fin y al cabo la exposición la estás teniendo, ¿no? Que es lo que no querrías, ¿no? Bueno. Sí, sí, he dicho que sí. He dicho lo primero, que duerme muy bien por la noche, sí. Yo duermo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.